Es un placer estar por fin en el estudio de Diego Idea, Los Bravú. Buenas tardes, chicos, es un placer. Buenas Hola. tardes. Bienvenidos Bienvenidos, a sí. nuestro estudio. La verdad que la primera vez que pudimos ver vuestra obra, hace años, en una feria, nos quedamos impactados. Mi pregunta fue al galerista: ¿quién es este artista que pinta como un fresquista del 480? Y de pronto me doy cuenta Gracias. de que sois dos. Chicos, ¿de dónde venís? ¿Qué está detrás de Los Bravú? Una bonita casualidad, ¿no? Habernos encontrado y tener como gustos y pasiones tan parecidas. Que hemos desarrollado una carrera juntos, hemos desarrollado una manera de pensar, incluso de entender la pintura juntos, que eso nos permite a los dos pues tocar y estar todo el día manejando las manos, que al final es lo que nos gusta. Estamos dialogando. Estamos hablando mucho entre nosotros, siempre poniéndonos de acuerdo. Y esa es la fórmula para luego pues saber qué está pensando el otro, apoyarnos. Y entonces realmente podríamos decir que somos casi una cabeza, pero con cuatro manos. Entendemos entonces que en la mayoría de vuestras obras, o en todas, trabajáis los dos. Sí, siempre. Sí. Eso siempre fue una idea desde el principio, una norma, que siempre íbamos a los dos formar parte de todo el proceso creativo, de todos los niveles y en todos los trabajos. Yo creo que en otras disciplinas como la música o el cine se entiende muchísimo más y la pintura tiene muchas veces pues yo qué sé, el genio del artista, el temperamento, tal. Y yo creo que es eso, que al final se pinta con la cabeza, no con las manos. Entonces nosotros al dialogar y al poner todas las ideas en común es como al final podemos pues llegar a hacer una obra común que además la propia pintura y la formalidad de la pintura que nosotros trabajamos pues tiene diferentes texturas, diferentes maneras de hacer, entonces hace que podamos estar los dos muy bien. Mezclamos ya no solo a veces estilos o prácticas pictóricas distintas, es que saltamos de siglo. Sí. Y entonces, claro, ya no es que seamos dos, es que somos un poco herederos de la cultura que hay ahora, que no solo es multidisciplinar, sino que está esta cosa de muchas temáticas y además está la idea de lo colectivo, deshacer los egos, ¿no? Y compartir espacios de trabajo y privados. Y entonces, bueno, yo creo que es un poco que somos una consecuencia. En vuestra pintura yo veo multitud de referencias, veo referencias a cómo abordar la pintura, ya os decía, vuestro estilo que se acerca al dibujo, pero que también transita por el cómic, referencias al mundo clásico. Por ejemplo, ¿qué tenemos detrás? Pues esta pieza que tenemos detrás se presentó en una exposición colectiva que se llamaba Selfie en la Galería Moisés Pérez Albéniz. Nos pedían un poco para la exposición pues que nos retratáramos, ¿no? Nos autorretratáramos. Y entonces nos piden una cosa, siempre hacemos un poco, no la contraria, pero bueno, decidimos hacer un vanitas. Un vanitas de artista, sí. Miramos al espejo, sí. Entonces ese espejo es nuestra propia obra y de ahí venía un poco la idea del selfie. Sí, y entonces, es verdad que hay muchos retratos dentro de la obra, ¿no? Hay muchas caras y tal, pero está presente como muchas de las obsesiones que tenemos a menudo, como es pues el mundo clásico mezclada también con una cultura del tecno o de la periferia, todos estos objetos arqueológicos, el teatro y la teatralidad, entonces hay como esta estructura que recuerda un poco a eso, y luego ya todas las referencias como las granadas, que las utilizamos mucho, o eso, bueno, la máscara de teatro, que otra vez incide en lo mismo, y al final lo de arriba es la piel de un San Bartolomé. Sí, ¿no? Que claro, es un mártir, ¿no? Que se dejaba la piel, nunca mejor dicho. Y bueno, nos hacía gracia un poco ese símil, ¿no? De lo que significa la práctica artística muchas veces, sobre todo cuando se espera precisamente de nosotros, que es lo que se esperaba en esta exposición, y además iba acompañada luego de 2 autorretratos, efectivamente, y es que te dejes la piel y que no hables de ti directamente, pero sí está tu pozo, ¿no? Esta cosa tanto que se debate ahora, si separar al artista o no de su obra. Entonces, claro, todo eso juntado con lo que entendemos que es un poco el arte, que es una especie de efectivamente de teatro, de práctica performática constante, sea la disciplina que sea. Entonces nos gustaba un poco esa idea de escenario, de telón,
de fondo. Y esta zona que se sale, ¿no? No me había dejado antes la Sí, decoración. hay mucho glitch. Nosotros Sí. trabajamos mucho eso con el glitch, con el error, con la cosa que de repente al ojo se queda rara, igual que el tema de trabajar algunas cosas con spray que están como veladas, Claro. como 3D. Hacer cierta raro. referencia, eso, un poquito extraña, pero cierta referencia a lo digital. ¿No? Esta superposición de capas que a veces tiene lo digital, estos errores digitales, ¿no? Entonces, que es un poco lo que hacemos, superponer muchas ideas. Sí, y luego, es que es eso, nosotros trabajamos como si fuéramos un container de todas las cosas que nos gustan en realidad. Y esto, o sea, de repente el tema de meter en los vanitas normalmente hay flores también. Sí. Y aquí la manera de meter una flor es prácticamente como si fuera un taqueo de la calle de una flor así hecho. Y luego pasáis a veces de espacios modelados como arquitectura clásica a ausencia de espacio, ¿no? Como un poco manierista. De pronto estos elementos tipo Capilla Sistina flotando en el espacio. Sí, aquí la idea era un poco esa también, o sea, que haya como una cupulación pero en la nada. Porque es un poco como de, claro, de nube, de esa cosa de iCloud. Todo lo tenemos en la nube. O sea, nosotros pretendemos que funcione en la cabeza de la gente y al final a veces no vuelves eso, muy consciente de las cosas, pero de algún modo sí que funciona en la cabeza de la gente, ¿no? Tú a lo mejor no piensas en la nube, pero estás conectando ideas con tu vida diaria y al final funciona. Sí. Mejor para alguien hace 20 años esto no tiene sentido. Esta acumulación, pero tú ya sabes que hoy en día la información se acumula un poco, es intangible, ¿no? Sí. Y entonces al final esto funciona. Bueno, y esa yo creo que es también la vocación, aunque sea velada, de los artistas, traducir a su manera el mundo en el que están. Claro, nosotros realmente es eso, o sea, no deja de ser todo el rato un autorretrato porque estamos hablando de lo que las cosas que nos preocupan, nos ocurren, nos pasan a nosotros y a nuestros amigos. Y al final, o sea, no deja de ser un retrato, o sea, el arte lo que es un retrato de cada momento, ¿no? De cada época. Es cierto, vosotros siempre, o por lo menos un momento, militando en la figuración, ¿no? No hay de momento una exploración abstracta. Jugamos también mucho con la materia. Sí. Intentamos que los cuadros de alguna manera abstracta, yo creo que es un poco difícil de entender, pero que de alguna manera abstracta funcionen. Sí, que no es una mirada fotográfica. Claro, entonces, pero bueno, sí, o sea, es verdad que la figuración hay veces que se puede quedar un poco resubada, como todo pintado igual, se puede hacer un poco pesada. Entonces, la manera de meter expresionismos también es para salir un poco de ahí. Claro, para no sobarlo tanto, para hacerla ligera, confundir un poco el ojo y que no se vea de un primer vistazo. Sí. Entonces necesitamos esconder cosas, darles distintos pesos para que algo sea tan evidente que luego te des cuenta, pero también hay esto, ¿no? También está esto por aquí, para que precisamente sobreviva a una primera... Sí, que la lectura sea más... a un primer vistazo. Sí, y entonces, claro, bueno, la abstracción podría llegar en algún momento, pero claro, depende de por dónde nos será un camino natural, ¿no? Sí, claro, nosotros de todas maneras hemos hecho el camino inverso a todo el mundo, porque nuestros proyectos independientes de final de carrera son de abstracción los dos. Sí. Nadie lo habría dicho. Habéis hablado de un concepto de autorretrato, vosotros que sois dos personas jóvenes del siglo XXI, ¿dónde estáis representados ahí? Aquí pues hay ciertas cosas que sí son quizá más clave, como esta vasija. Nosotros con las vasijas trabajamos mucho, con esta cosa de ajuar de objetos encontrados en tumba. Y entonces esta en concreto sí que tiene un dibujo etrusco de una tumba, pero esta de aquí abajo representa como una danza de la muerte también, que está muy representado en el medievo, que habla de esto, de la fugacidad de la vida y también de que cuando mueras, pues siempre hay como un atisbo de felicidad. En el más allá todavía hay como un atisbo de ironía y de fiesta. Y esto, en esta pieza, que es el título de la obra, se lee: las sombras irreales os velan vuestra vista, haciendo que creáis que habrá una recompensa. Entonces, también nosotros jugamos muchas veces con la poesía para titular los cuadros, para que el espectador le quede un espacio para pensar sobre él y para que tenga pues eso, un fin en el otro. Estos son los privilegios de estar en el taller del artista, porque los Raúl nos van a enseñar un dibujo preparatorio para otra obra que ahora nos explicarán. Bueno, pues efectivamente este es un cartón, vamos a llamarle, para un azulejado, para luego hacer la preparación para un azulejado que se presentó hace 2 años en la Feria Estampa. Aprecia muy bien esos cambios de estilo y de gráfica que hacemos en la pintura, pero que hacer el dibujo se evidencia mucho más. Entonces
entonces vamos a encontrar diferentes estilos. La pieza en concreto es una especie como de laberinto del Minotauro, donde el personaje, metáfora de cualquiera de nosotros, entra y recorre a lo largo de su vida. Al principio, a la izquierda, podremos encontrar una referencia a Adán y Eva, a la expulsión del paraíso, y por tanto entrar en este laberinto, en este caos que nos lleva, después de diferentes penurias. Podemos encontrar referencias incluso al sueño de la razón de Goya, saliendo del Minotauro, o al mundo dionisíaco, al mundo de las pasiones, que es un tema que nosotros trabajamos mucho, el apolinio, lo dionisíaco. Esta obra nos dio la oportunidad de poder revisitar clásicos y de poder volver a estudiar pues, algunos de los artistas que más nos gustan y entre ellos pues, hemos estado esta temporada revisitando mucho un artista que nos gusta mucho que es Giovanni Bellini, y él consigue hacer una cuestión en sus piezas muy bonita, que la obra parece que transcurre en el presente y en el futuro a la vez. Incluso puedes entender incluso un pasado, porque muchas veces está la Virgen María con un bebé, pero el bebé parece muerto, entonces te lleva a pensar en muchos estados de esa historia a la vez. Y aquí hemos intentado hacer una cosa parecida, de tal manera que sí que está la clásica Anunciación, pero además hay unas escenas como de la vida de la Virgen, donde también te está poniendo el futuro de lo que va a ocurrir. Esta pieza forma parte de una serie que abordamos durante el confinamiento. Decidimos tomarnos ese impasse y fue un momento de reanudar un poco la investigación, el estudio. Entonces sí que quisimos volver a la parte precisamente más carnal, a lo físico, y a trabajar un poco dentro de eso que tanto insistimos, de que utilizamos diferentes texturas en el cuadro, formas de pintar a veces diferentes. Queríamos ejecutar eso mismo en los cuerpos. Aquí se puede apreciar muy bien cómo incluso de un ojo al otro, de la izquierda al derecho, hay una factura distinta. No es lo mismo el pecho, que está trabajado de una manera a base de veladuras, como pueden ser, por ejemplo, las piernas, las rodillas, pintadas de una forma un poquito más incluso expresionista. Y luego, por supuesto, está la parte pues, de la temática, que es un poco lo que nosotros muchas veces reivindicamos, ¿no? Esa dualidad. Yo creo que por ser dos a veces hay un conflicto positivo, pero hay diferentes ideas que se enfrentan, que se relacionan. Nos gusta a veces, de manera inconsciente aparece, y en este caso pues es esa idea de lo dionisíaco abajo y lo apolíneo arriba, ¿no? Esas dos culturas que tenían los griegos enfrentados, ¿no? Lo elevado frente a las cuestiones carnales, a la vida, a la pasión que está abajo. ¿Cómo representar esto esta vez? Casi un retrato de estudio en el que hay un dibujo puesto en la pared, que es un dibujo clásico, de formas perfectas, con sus columnas, con su arco, sus órdenes, ¿no? Dórico-corintio. Y en este caso, ¿no? Está el dibujo frente o sobre, mejor dicho, sobre, como representamos lo dionisíaco, esta vez sin caer en tentaciones de hablar de, ¿no? Dionisio, Baco, de bacanales. Pues relacionar ese desnudo y lo carnal con lo terrenal, pues simplemente pues comida, fruta, verdura, el banquete, y ahí recuperamos a Dionisio y a Baco, ¿no? En el futuro banquete que va a haber, pero a la vez es un bodegón y casi si nos despistamos vuelve a ser de alguna manera un vanitas. A la hora de hacer los retratos, con una idea muy renacentista y también una idea muy romana, que al final es prácticamente lo mismo, hay un canon idealizado, hay una idealización, no es alguien en concreto. Nosotros cuando estuvimos viviendo en Roma, una de las cosas que más aprovechamos, ¿no? Fue el tiempo para poder estudiar ese tipo de rasgos y cómo crear los ojos, la mirada, las proporciones, para a partir de un canon poderlo llevar más a lo universal. Entonces no es que sea alguien en concreto, sino que es como un estilo prácticamente. ¿Soléis trabajar entonces a partir de lo real, lo que podéis fotografiar, y sobre la propia historia del arte también? En nuestra manera de trabajar se puede entender un poco caótica, porque es como coger, casi somos un container de información, cogemos de aquí, de allá, tal. Es verdad que lo que trabajamos mucho es por pasión. Una persona que fue un gran maestro para nosotros siempre decía, estamos en esto por la furia.
Y entonces es verdad que vamos cogiendo todas las cosas que más nos interesan, de tal manera que si creemos que necesitamos hacer una fotografía, la hacemos. Si vemos que podemos tirar de, pues eso, de un cuadro de Frangélico, pues vamos a estudiarlo. Y si de repente ha salido pues, la última canción de Rosalía, vamos también a ver cómo mezclar todas las cosas que más nos pueden interesar.